2024ko urterako aurrekontu proposamena, ia 49 milioikoa izango da, 4,91ko gehikuntzarekin 2023ko hasierako aurrekontuarekin konparatuz. Hemos separado el presupuesto en 4 partidas importantes. Aurrekontu proiektuan inbertsioetarako 12% dekogu. Almena handie da, ikusten den moduen, eta esfortzu handien dugu hori kuadratzeko. Eta adibidez, horre aipatzekotan, txominegile horren berritzea, horre erreka inguruko proiektu integralen barruan sartzen dugu txominegile hor berritzea. Norabide bakarreko bihurtuko da, eta beste erdia bidegorri izango da. Después también tenemos 175.000 euros para la adquisición de la casa que está enfrente de la iglesia de Andramari, en el de Salde, que se pondrá en manos de la ciudadanía, con un proyecto que ya se presentará más adelante. Y también tendremos 1 millón de euros, 500.000 euros para saneamientos y 500.000 para abastecimiento de agua, dentro del plan plurianual de aquí hasta 2027. En él, por ejemplo, para 2024 comenzaríamos por las zonas de Urasca, por La Troca, en Bengueche, y luego por la zona final de Urreta, en la calle Ibaizábal, enfrente de la Escuela de Música. En segundo lugar, podemos destacar la partida correspondiente a los gastos de personal, que suponen el 29% del presupuesto inicial, casi 14 millones de euros. Zerbitzutarako aurrekontuen erdia baino gehiago bideratuko da, ia 25 milioi euro. Aipatuko neuke, adibidez, hortxe esfortzu handien dugule kale garbiketa gehiago daukionez. Kale garbiketa eta hondakinen bilketan, 5.600.000 euro pasatzo jarriko duguz. Gero, nerabentzako arreta zerbitzuekin jarraituko dugu, badakigu iaz arreta psikologikoaren zerbitzua jarri gendula martxan eta arreta hona auki zeuela. Horregaz jarraitu gure dugu, eta baita be, aholkularitza zerbitzu bat jarriko dugu gazteentzat, emantzipatzeko eta aholku aukiteko euren lehen etxebizitza eskuratu ahal iziteko. Sí querríamos resaltar también que dentro de la partida para personas mayores se hizo en su día un estudio de la soledad y ahora hay una partida de otros 150.000 euros en la que están incluidas diferentes acciones basadas en las conclusiones de dicho estudio sobre la soledad. Una partida también importante es la destinada a las subvenciones, que supone el 8% del presupuesto total, con casi 4 millones de euros. Esta partida también es, para nuestro entender, una partida muy importante, ya que se colabora de manera activa con todas las asociaciones, entidades que promocionan y ayudan al desarrollo del municipio. Estas serían digamos, el desglose a grosso modo de lo que es el presupuesto que proponemos para el 2024.